Bueno, muchas gracias por la invitación al decano y también a José Carlos que ha organizado toda esta semana, y yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes en todos estos días. Como decía el profesor José Carlos, en 45 minutos yo voy a presentar mi tema y después tenemos tiempo para conversar, preguntas y respuestas, ojalá breves unas y otras, y así resulta un diálogo. Voy a hacerlo tomando en cuenta la presencia que hay alumnos de pregrado, alumnos de posgrado y profesores, poder que sea interesante para los tres, ¿no? Entonces voy a hacer tres cosas. Una primera, voy a presentar brevemente quién es Baltasar en algunos elementos fundamentales, para los que no lo conozcan mayormente. Luego voy a explicar cómo escribí esos 2 volúmenes, que son 10 años de trabajo, que puede ayudar también a los que están en posgrado como para pensar también cómo se escribe una tesis o un trabajo, ¿no? Y luego voy a plantear 3 o 4 temas que para mí parecen muy relevantes de Baltasar, que aportan al pensamiento teológico actual, pueden servir también para otros temas y para dialogar y para pensar la teología. Eso es lo primero. Lo segundo, quiero decir que yo entré a trabajar a Baltasar porque me entusiasmó su lectura a partir de un primerísimo libro que leí, y después me di cuenta que es un autor muy difícil, muy complejo, muy amplio, pero que si uno logra agarrar un poco la totalidad, entiende después cada pedazo y cada parte, y realmente enriquece mucho, pero que en Latinoamérica por distintas razones no es muy conocido, por lo tanto fue mi intención darlo más a conocer. Pero el libro, que lo recomiendo, sin embargo no reemplaza la lectura de Baltasar mismo, es solo una ayuda para leer a Baltasar. Aquí el objetivo no soy yo, sino que es este autor, y ni siquiera Baltasar, sino que a partir de él reflexionar de nuestra fe, que ese es al final el objetivo. Bueno, entonces aquí está puesto exactamente los libros, están en la biblioteca, ahí los tengo a la vista, también se venden en Ágape, pero este no es una propaganda para el libro, sino que simplemente contar que ahí está por si alguno después se interesa. Pero la idea fue muy del autor, digamos, de los editores, fue buena poner las fotos cortadas en la mitad, porque en realidad los 2 libros forman una unidad, que ahora voy a explicar. Lamentablemente estas fotos me la mandaron del archivo de Baltasar. Es una buena foto, solo que sale muy serio. Baltasar no es tan serio siempre, ¿no? Entonces depende con quién en realidad, ¿no? Entonces él también tiene una figura muy agradable y simpático. Yo no lo conocí personalmente, él murió en el 88, de tal manera que yo no había ido a Suiza ni a Alemania en aquella época. Entonces, bien. Entonces, quisiera yo, en primer lugar, decir algo sobre su biografía. ¿Por qué sobre su biografía? Porque los autores y los pensadores, y cualquiera de nosotros, en realidad piensa también de acuerdo a su biografía. O sea, la biografía no es independiente al pensamiento. Entonces, uno no es que, se han fijado que a veces uno escribe las memorias y con puras cosas buenas de la vida de uno, bueno, eso no vale mucho la pena. Lo que vale la pena es una mirada reflexiva de la propia vida, porque la vida determina muchas veces el pensamiento. No en todo, pero en mucho. Entonces, quisiera yo decir algunas cosas de su biografía, no contando su historia simplemente, sino que tratando de mostrar algunos aspectos fundamentales de su vida. Fíjense ustedes que nació en 1905, murió en el 88, o sea, estamos hablando de una persona del siglo XX que para nosotros es actual, hasta cierto punto, digo para nosotros, no para los millennials, pero es un hombre, diríamos, de la época. Ahora, hay que decir que él era un hombre extraordinariamente dotado, o sea, yo siempre cuento algunas historias que son anecdóticas, si ustedes quieren, pero son significativas. Él, por ejemplo, escribió 100 libros científicos, 500 artículos, diríamos hoy día, indexados, y otros 60 volúmenes de Adrian von Speyer, que las escribió él, más muchas introducciones, conclusiones, comentarios, prólogos, o sea, una cantidad ingente de... Su sobrino Henrici decía, él escribió más de lo que una persona normal lee en la vida. Entonces yo les pregunto a usted, cuando ustedes hayan leído 100 libros y 500 artículos, recién han hecho lo que Baltasar escribió, ¿no? Y he copiado 60 volúmenes. Entonces, además es un hombre muy dotado inteligentemente, muy preclaro, con capacidad de trabajo amplia.
de tal manera que estamos hablando de un hombre bien extraordinario, no es igual que nosotros en eso, pero en otras cosas sí era igual que nosotros y aprovechó bien su capacidad, su cualidad, ¿no? Él estudió germanística. Esto también es importante porque él entró a la Compañía de Jesús una vez que ya se había doctorado en germanística. Germanística quiere decir algo así como literatura, filosofía, historia alemana. Pero ustedes saben que cuando uno dice alemana, los alemanes piensan desde Homero hasta hoy, ¿no? Esa es Alemania, ¿no? Grecia, Roma, la Edad Media, todo el imperio, ¿no? Y finalmente los germanos actuales. Entonces, en el fondo es estudiar la historia del pensamiento occidental, pensamiento, literatura. Entonces, esa es su formación y fundamentalmente esa formación tiene que ver con la literatura. Porque germanística es literatura, es como estudiar letras, no sé aquí cómo se llamaría, pero letras españolas o letras argentinas, uno podría decir, ¿no? Entonces, esa es su formación, lo cual nunca no siempre se destaca lo suficientemente. Cecilia sí lo ha destacado mucho porque ha trabajado en esa línea y en cierta medida mi texto tiene esa deuda que la hemos conversado con ella y es cierto. En una segunda edición pienso que va a haber un capítulo Baltasar y la literatura, si es que llega a la segunda edición. Entonces, eso indica un punto, porque su perspectiva, siendo teológica, tiene que ver con la literatura y el pensamiento, y con la cultura. O sea, hay un tema que es muy central. Luego, hay que decir que él estamos hablando aquí, para contar de sus cualidades, él estudió en Lucerna. Cuando le quedaba 1 año y medio para terminar sus estudios, consideró que ya estaba suficientemente preparado para entrar a la universidad y sin decirle a sus padres dio el examen, no sé cómo se llamará, de madurez o final de escuela, la habilidad, la habilitación universitaria, en Chile diríamos la prueba de aptitud académica, y la aprobó por supuesto y llegó con el certificado de su padre, decirle yo estoy listo para entrar a la universidad. 1 año y medio antes, o sea, estamos hablando de gente. Bueno, y entonces cuando entró después de eso, cuando terminó, entró a la Compañía de Jesús. También la entrada a la Compañía de Jesús para él fue un momento importante porque considera que de un retiro de ignaciano de 30 días en Basilea, él siente que en un cierto momento determinado de los ejercicios él percibe la llamada de Dios, pero la percibe no como diciendo me decidí a ser sacerdote, sino que la percibe como con mucha claridad que Dios lo llama y que él solo tiene que responder. Entonces él queda marcado para adelante con la espiritualidad ignaciana, en el sentido de que el ser humano es respuesta a una llamada anterior, que esto es muy determinante en su teología y en su pensamiento, que uno se considera respuesta. Por eso después el ser humano va a ser misión, puede ser vocación, la persona es la misión, es la vocación, es la respuesta, y la respuesta respuesta es siempre frente a una pregunta, y frente a una pregunta quiere decir frente a frente, o sea, un rostro frente a otro rostro. Entonces, su concepción humana tiene que ver con uno está frente a otro, y ahora, el hombre frente a Dios, ¿no? El ser humano frente a Dios, de tal manera que uno da la palabra y el otro la respuesta. Entonces hay todo un tema que lo marca para adelante. Junto con lo literario viene este segundo aspecto, que es considerar la vida desde la concepción de que uno es respuesta a una pregunta anterior. La pregunta anterior significa muchas cosas, no solamente uno tiene que responder, sino que uno es anterior, o sea, hay un don anterior a todo lo que uno sea ahora. Entonces, y él estudió allí en la compañía. Ahí hay dos cosas que son importantes. Ustedes comprenderán que un hombre que tiene alrededor de 25 años, cuando entra a la compañía, y que sus compañeros son 10 años menor que él, y él es doctor en germanística, viene saliendo del colegio, Amalio era muy alto, entonces al final él dice, era muy aburrido. Era muy aburrido, no por ser aburrido los estudios iniciales, sino por el desnivel con que él estaba. Entonces, él dice, en ese contexto, aquí una tercera cosa que nos puede servir, en ese contexto donde se le hace pesada una vida, que de alguna manera lo vuelve atrás en la vida, porque tiene que empezar como un niño cuando él ya en esa época la formación era un poco más estructurada, ¿no? Que ahora que se permite, supongo, mucho más posibilidades de cada uno, ¿no? Que cada uno se desarrolle.
una verdadera formación toma en cuenta eso, o sea, que cada uno se desarrolle desde sus posibilidades, ¿no? Y de su capacidad y de su originalidad. Bueno, en ese tiempo era menos así, pero ahí está el tercer elemento que yo quisiera destacar. Allí aparecieron dos personas en su vida que fueron determinantes. Muchas veces la vida de uno depende de una o dos encuentros en la vida. Los encuentros con alguna persona que puede ser determinante en la vida, a veces para mal, pero ojalá y siempre para bien, pueden determinar la vida. Entonces él, cuando llegó a estudiar filosofía en Múnich, en Pullach, donde estaba Suiza es parte de la provincia alemana de formación en esa época, todos los germanófonos tenían una provincia para formación. La filosofía se hacía en Múnich, y allí entonces tenía que estudiar un poco la neoescolástica filosófica, y aburrido él, se encuentra con Chivara. Eric Chivara es un gran filósofo cuya tarea fue leer a Tomás mismo, no a sus sucesores, sino que a Tomás mismo, pero confrontado con la filosofía moderna. Kant, Hegel, Heidegger, o sea, en el fondo leerlo, pero con las preguntas de la actualidad y ver cómo dialoga con eso. Eso no lo hizo solo Chivara, también intentó hacerlo Edith Stein después en su momento, y lo han intentado otros, ¿no? Y que es algo muy importante. Bueno, entonces este encuentro le permitió a Baltasar desarrollar ese aspecto durante su estudio de filosofía, pasando por delante de la problemática de estar en un curso muy fáciles con materias muy conocidas para él. Entonces vean lo importante que puede ser una persona que determinó. Para Baltasar, Tomás es un referente, un fundamento, y lo es también la filosofía contemporánea. Y luego, cuando fue a Lyon para estudiar la teología, el mismo problema, clases un poco aburridas, de materias que él conocía, muy estructuradas en tesis, como era antiguamente. Entonces él se encontró con Henry de Lubac, otro hombre fundamental, que le dijo: mira, tranquilo, claro, estudia, da las pruebas, en un ratito las hace, pero nosotros aquí leemos los padres de la iglesia. Entonces lee Agustín, y leyó a Agustín, lee Ireneo, Clemente, o sea, Ireneo, Orígenes, Clemente, o sea, Ireneo, Orígenes, Gregorio de Niza, y luego Máximo el Confesor, fundamentalmente. De cada uno lo leía, hacía una ontología y escribía un artículo, o sea, en el fondo no era solo leerlo, ¿no? Y entonces se formó patrísticamente. Podríamos decir que Baltasar, en su primer momento teológico, es fundamentalmente un patrólogo. Escribió textos que son importantes hasta el día de hoy en la patrología. En ese tiempo era mucho menos dividida la cosa de patrólogo, sistemático, bíblico, era un poco más global. Pero la persona sabía tanto como sabe un patrólogo hoy, lo podía saber un sistemático en esa época, los patrísticos. Entonces, aquí tenemos que en el tiempo de los jesuitas encontró dos personas que él dice: me salvaron la vida, pero me salvaron los estudios, y no solo eso, sino que lo pusieron en contacto con las fuentes cristianas, que ya en diálogo con la literatura anterior lograron para él una síntesis que va a ser lo que va a ser un poco su modo de pensar, que es siempre integrador. Entonces, en ese contexto y de ahí en adelante, él tendrá como criterio teológico fundamental, siempre dice: aquí lo que yo quiero no es, vean ustedes como ha estudiado, dice, no es el criterio una novedad que yo quiera poner, sino que yo quiero poner lo mejor que ha tenido el cristianismo a lo largo de los siglos, ponerlo en conjunto y ver cómo se van expresando de distintas maneras. En el fondo, sintetizar e integrar lo mejor del cristianismo. Y esa es su gran novedad: integrar y sintetizar lo mejor, según él. Entonces, esa es como su idea. Y lo plantea diciendo: lo que integra más es lo más verdadero. Que es una frase que uno podría llevar en su vida. Aquello que integra más es más verdadero. Aquello que separa, divide, es menos verdadero. Deja fuera cosas. Entonces, él tiene esa idea, y verán ustedes que a lo largo de su vida será ese su preocupación fundamental. Eso es su formación, pero luego viene su vida, que también tiene dos momentos muy relevantes que determinarán su obra, y que yo por eso los destaco, ¿no? El primero
cuando él se ordena sacerdote, trabaja en la revista Stimmer Zeit, que es alemana, pero viene la guerra, entonces tiene que salir de Alemania, entonces vuelve a Basilea. Entonces la pregunta que le hace el superior, mira, usted tiene dos posibilidades, le ofrecen dos trabajos: ir a la Universidad Gregoriana, ser profesor allí y llevar una carrera académica toda la vida, cosa que yo habría elegido feliz, o ser capellán en la universidad, capellán de universitario en Basilea, en Suiza, porque allí no podían tener universidad los jesuitas por temas políticos, pero tenían hogares de universitarios y ahí evangelizan. Y él dice lo segundo: yo no soy profesor, no quiero una carrera académica, no son las aulas lo mío. Yo quiero ayudar a que los jóvenes vayan siendo líderes y, diríamos, protagonistas de una cultura católica. Sobre todo que puedan transmitir un catolicismo que lleva siglos, lo puedan transmitir a las nuevas generaciones, pensados culturalmente hoy. Y eso es lo que hace. Y se queda como capellán toda la vida, y fue toda la vida capellán, nunca profesor. Le pregunté una vez: ¿es verdad que usted postuló con Runner y quedó Runner en usted? Dice: no es verdad, eso es un cuento, porque nunca he postulado y nunca he querido postular, porque nunca he querido ser profesor universitario. Pero eso es por él, ¿no? Porque es muy bueno ser profesor universitario, ciertamente, ¿no? Pero entienda usted cuál era cuál era su idea, ¿no? Porque lo digo por eso, porque en el fondo la idea es hacer un mundo cristiano, una cultura cristiana, y eso tiene que ver con la fundación del instituto secular que fundó, donde precisamente consideraba que era el punto básico, o sea, laicos que pensaran la fe y vivieran en el mundo, era lo que se necesitaba en ese momento. Bien, aquí viene el último punto importante de su vida, fue el encuentro teológico con Adrienne von Speyr, que es un momento, diríamos, el más crucial para él en la vida. Ella era una médico casada con 2 hijos, mayor que él, unos 5 años, que llegó de origen protestante, que llegó a Basilea al escuchar hablar de Baltasar, que le podía responder sus preguntas. Ella tenía unas inquietudes religiosas que no habían sido respondidas por los pastores que ella había conocido. Y hablando con Baltasar, sí siente que le responden a sus inquietudes espirituales, místicas. Se hace católica y luego empieza a tener unas experiencias místicas muy importantes que Baltasar se las escucha, las discierne, la ayuda y se transforma en el confesor de ella y en el validador de sus experiencias, en primer lugar, en el sentido de que las discernía y las consideró auténticas, experiencias espirituales de ella. Y luego, y yo lo hago en un capítulo que es el tercero, que es, diría, de mi libro, el más novedoso de los capítulos, el que más, diríamos, puede aportar en novedad, es el tercero que habla de eso. Y entonces, ¿qué ocurre? Que desde ahí en adelante, estamos hablando del año 40, 41 en adelante, hasta que murió Adrián en el 67, o sea, 27 años, él le recibió las experiencias, se las escuchó, las conversaron, las escribió todas, que fueron 60 volúmenes, que son comentarios bíblicos sobre todo, pero también escritos sobre distintos temas. Él encontró que había en ella una teología muy profunda, llamamos una teología narrativa, que es la mística. Esto ayuda a comprender que Baltasar también integra en su teología la mística siempre, y de hecho conoce a todos los místicos, sobre todo el medioevo, las estudia muchas mujeres y las saca el elemento teológico. Y para él, entonces, siempre consideró que Adrián, en sus experiencias, era una teóloga, pero no separada de él, sino que juntos formaban una misión única, una teología única, una vocación única, que tiene que ver con la fundación del instituto secular que fundaron entre los dos, pero sobre todo de que se alimentaban mutuamente en la reflexión teológica. Y entonces Baltasar dirá siempre que su obra y la de Adrián son inseparables y que no se puede entender una sin la otra, y que para conocer a Baltasar también hay que conocer a Adrián. Es un tema en que al inicio de los estudios de Baltasar eso no se consideraba demasiado. Con el correr del tiempo, cada día más la gente entiende que no se pueden separar. Al menos hermenéuticamente uno no las puede separar si la intención misma de Baltasar y la explicación que da Baltasar es esa. O sea, lo menos que uno puede hacer, al menos partir de creerle a lo que él mismo siente y dice. Ahora, yo el capítulo que hice sobre eso leí los 60 prólogos
de los libros, de los 60 volúmenes de Adrián, todos los prólogos fueron hechos por Baltasar, porque él escribía, le dictaba a ella y ella escribía, pero él hacía un prólogo donde explicaba lo que Adrián quería decir. Y al leer los 60 prólogos uno se da cuenta que para Baltasar es clarísimo que ella es teóloga, que es poseedora de un carisma y que en ese carisma hay una teología muy profunda que es la misma de él y que junta él solamente en sus grandes obras lo que hace es poner en relato y en diálogo con toda la tradición las cosas que Adrián dice de manera narrativa ahí. Ese es el punto, que es un tema. Entonces, por eso es que el encuentro con Adrián fue muy importante. Y finalmente, diríamos que él hasta el año 60 no había escrito su trilogía, que es la obra final, sino que había simplemente escrito muchos libros de muchas cosas, había traducido muchos libros, muchos artículos, como he contado. Entonces, llega un momento en que, previo al concilio, en los años 58-59, él se enferma, se cansa, después, porque hay que tomar en cuenta que para fundar la nueva congregación, la nueva instituto secular, la Compañía de Jesús no le permitía él ser fundador y por lo tanto no llegó a un acuerdo con la compañía y salió de la compañía y se hizo sacerdote diocesano. Más detalles no viene el caso aquí contar, pero se hizo sacerdote diocesano, fundó y es fundador y acompañante de esta comunidad todo el tiempo y dejó la compañía, pero no así espiritualmente, siempre se sintió jesuita ignaciano y mantuvo muy buena relación con la compañía en Basilea toda la vida. O sea, fue una situación más bien de vocación, no de ninguna manera ningún otro problema, es simplemente y él siempre dice, una vocación dentro de otra. Vale la pena, un paréntesis, vale la pena leer la carta que él le mandó a sus compañeros cuando él se retiró. Es una carta de lo que es el discernimiento y lo que significa hacer la voluntad de Dios, es fantástica, sin romper el marco eclesial. Es una carta que vale la pena, pero 100%. Bien, yo en el libro cito en la biografía un trozo que es como el núcleo. Bien, entonces él había hecho todo eso, entonces se cansó, estuvo medio enfermo un año previo al concilio y en ese contexto él dice, yo he escrito sobre muchos autores, me falta escribir sobre lo que yo pienso. Entonces voy a hacer una presentación. Y la presentación, que la voy a explicar en un momento más, es a partir de los tres trascendentales: bondad, verdad, belleza, belleza, bondad, verdad. Y los escribe y demora desde el 61, que lo empieza a escribir 60, 61 hasta el 65, 66, La Gloria, que es los primeros 7 volúmenes, de ahí el 70 al 73 la Teodramática, que es la segunda parte, y el 80 al 82 la tercera parte, que es teológica y termina con un epílogo. Van disminuyendo el número también probablemente porque las cosas ya las había dicho antes y también porque al final tiene menos fuerza probablemente. Pero en esos 16 volúmenes es su síntesis. 16 volúmenes de 500 páginas cada uno, o sea, en el fondo no es una síntesis demasiado apretada, ¿no? Pero es lo que es su pensamiento. Son 16 volúmenes con un epílogo más chiquitito, pero los otros tienen 500 páginas. Y ahí presentó su teología. Entonces, yo, la elaboración que he hecho es a partir de la trilogía, que retoma, uno lee la trilogía y se da cuenta que a medida que va leyendo, siempre cada parte retoma un artículo anterior, un libro anterior que lo resume. Entonces, de alguna manera ahí está todo. En algunos casos él rearma un poco y le da una nueva vuelta a un tema, otras veces casi igual, más resumido. Y entonces, de alguna manera, leyendo eso, uno tiene una visión completamente global de eso. Y esa obra le valió el reconocimiento internacional. Lo tenía antes el reconocimiento, pero no fue llamado como perito al concilio, ni ningún obispo lo llevó como perito propio al concilio, en parte fundamental, creo yo, porque había salido de la compañía unos años antes, no había podido encontrar un obispo que lo quisiera acoger en su diócesis durante 5 años, o sea, lo pasó mal. Y esto, una mística y todo, entonces al final mejor evitar ese problema, llevar a otro teólogo. Cosas que también pasan en la vida, ¿no? Entonces, pero dice todo el mundo, y yo también pienso igual, que la providencia tiene sus caminos muy misteriosos y le permitió no estar en esos años en el concilio, sí leer y estar siguiendo todo, pero le permitió la tranquilidad para poder escribir la obra. De lo contrario no lo habría podido hacer, probablemente. Lo mismo la salida de la compañía y el no hacer clases le permitió tener esa tranquilidad. O sea, las cosas tienen sus pros y sus contras siempre, ¿no? Y entonces fue reconocido eclesialmente por el Papa,
por Benedicto también, lo nombró cardenal el Papa, murió 3 días antes de recibir el capelo, pero ya está nombrado, y uno va a Lucerna, ve la tumba y dice ahí cardenal, dice Hans Urs Cardenal von Balthasar, entonces está como cardenal. Bueno, esa es un poco la vida de él, y creo que no es solo la vida, es un poco para que capten un poco dónde están sus acentos, ¿no? Entonces, aquí tenemos que preguntarnos varias cosas, ¿no? Lo primero, me gustaría tal vez casi como anécdota mostrar que él, los 16 volúmenes, vale decir los 7.500 páginas, las escribió a mano. ¿Lo ven? No tenía un computador como ustedes. Y la escribió a mano, pero no solamente a mano en palabras, sino que también se fijan con unos signos que son de estenografía, ¿no? Que antiguamente, cuando uno, como no había computador, las secretarias aprendían a escribir con signos que eran o una palabra o una sílaba. Entonces uno podía escribir casi a la voz. Entonces, esto que escriba así, fíjense ustedes que lo escribe ahí, por aquí borra una cosita, por aquí le agrega una palabra, pero la idea la tiene aquí, la ha pensado, ¿no? Pero empieza a escribir y ustedes ven la página 1, esta es la página 1 del Gloria 1 y aquí está la página 2 del Gloria 1, ¿se fijan? Entonces, es bien excepcional, lo tiene muy sintetizado, y ustedes ven que es un trabajo verdaderamente notable. Vean que entre palabra y signo, y ahí va avanzando. Esta foto la saqué yo mismo en el archivo mismo, y luego la secretaria de él, que se llama Cornelia Capol, que murió no hace mucho, a los 95 años, que fue la primera de las mujeres que entró al Instituto Secular y le hizo la bibliografía, fue su secretaria toda la vida, le pasaba máquina a todo. Yo tuve la gracia de conocerla y compartir con ella, también Cecilia sé que fue muy amiga de ella. Entonces, fíjense ustedes que ella le escribía a máquina y aquí le cambió el título un poquito, le cambió arriba, después aquí esta palabra en realidad no, mejor esta otra, ¿se fijan? Le agregó una palabrita, le agregó una palabra acá y después pone las notas, que las tenía presentes pero las pone. Ahora la palabra pisteo en el kittel, que se llama ya. Se fijan que, y después esa es la página 1, y aquí está Cornelia Capol, que es la secretaria. Esa fotografía se la tomé yo cuando ya era viejita. Vean ustedes que siempre trabajó en su oficina con una máquina, más o menos tenía un teléfono ahí, y después ella le copió y me contaba historias, o sea, era la memoria viva de Adrián y de... Entonces, aquí me faltó, esta es la primera página, esta es ella, y aquí está la segunda página. Entonces, vean ustedes que tenía bien claro lo que quería, y lo muestro para mostrar algo de él como su personalidad, ¿no? Bueno, entonces, dicho eso, ¿en qué ocurrió? Después de todo esto, usted me dice, bueno, ¿por qué se le ocurrió escribir el libro? Bueno, aquí hay dos cosas. Yo dije, uno, Balthasar es un gran autor que yo he leído con un gusto inmenso y me ha hecho un bien enorme. Yo leí cuando joven el libro se llama La oración contemplativa, que es un precioso libro, y me impactó, dije, este autor hay que leerlo. Y cuando me fui a Roma a estudiar el doctorado, el sacerdote con el que me iba a confesar todos los meses me dijo, Balthasar es un buen autor, hay que leerlo, y me empezó a recomendar el libro, y ahí comencé a leer. Y cuando llegué a Santiago, una religiosa que era profesora nuestra, que había sido profesora mía, muy buena, Annelies Mais, que la habrán escuchado muchas veces, me dijo, esto hay que leerlo completo, no un pedazo. Y ahí entonces yo me dediqué a leerlo completo, simplemente para formarme. Leyéndolo dije, esto es muy bueno, es muy importante, sería necesario conocer, pero en Latinoamérica no se conoce. No se conoce porque está escrito en alemán, pero está casi todo traducido ahora. No se conoce porque es un hombre muy culto, entonces hay que conocer mucha cultura humanista también para entenderlo. Y no se conoce porque se conocen más otros autores que parecen más llamativos. Y él es como más indirectamente llamativo. Entonces dije, sería muy bueno hacer un libro respecto a Balthasar. Entonces dije, voy a hacer un resumen, lo voy a presentar. Y en esto pasé 10 años en que primero fui a Alemania por casi un año y leí la trilogía completa. Y la resumí. Esta es una manera para entenderlo. Primero ya había leído otra cosa, leí la trilogía de la página 1 a la última completa y la fui resumiendo, y me traje
un apunte de 450 páginas en Times New Roman, espacio simple, el resumen de la dije, esto está muy bueno, pero esto no se puede publicar, pero es un resumen para mí. Ahora tengo que empezar a pensar. Entonces ahí leí mucha literatura secundaria para formarme una idea si lo que yo había entendido era lo correcto, y escribí unos artículos, hice unos seminarios de club, y con eso quedé medio preparado. Dije yo, ya estoy preparado, voy a hacer una especie de presentación, una especie de resumen y el 2014 entonces me propuse eso y me dediqué a eso y empecé a escribir. Llevaba un mes escribiendo y dije, no me gusta, esto no sirve, no, esto no puede ser, esto no aporta en nada. Entonces decidí dejar, dije, no está maduro, no lo tengo bien pensado, aquí hay que pensarlo, no se trata simple de resumir. Tengo que entenderlo bien en las categorías de él, traspasarlas a mis categorías y explicarlo de una manera que a mí me parezca coherente el pensamiento, sin traicionarlo, pero de una manera que no sea una repetición externa, que es simplemente un resumen. Me captan el punto, ¿no? Que es el tema clásico, básico para cualquier tesis, que uno logre traspasar un pensamiento en categorías que uno entiende bien, que le hacen justicia, pero que son también explicativas porque muestran otra perspectiva y tienen una orgánica que uno la entiende bien y es coherente. Entonces pasé otros 5 años y ahí sí me fui a Oxford, no por ser Oxford, sino que porque tenía tranquilidad, estaba lejos de mi parroquia y de mi universidad y podía estar tranquilo trabajando. Y ahí en 8 o 9 meses escribí estos 2 volúmenes, pero ya estaban pensados. Bueno, pero para escribir eso uno tiene que pensar cuál es la estructura. Entonces de allí yo me fui a Basilea y ahí entonces pasé 2 meses leyendo totalmente el resumen y dije, aquí tengo que descubrir cuál es la hebra de él y bajo qué perspectivas tengo que presentarlo para que se entienda auténticamente y completamente. Entonces yo, vean ustedes, aquí queda, te fija el libro, no terminé la otra, aquí está la tapa inicial, como queda. Vean ustedes que no sé por qué no quiere pasar. Ya, ahí están las cajas, se fijan, que se guardan. Aquí están en el archivo están las cajas con cada uno, te fijas. Ahí está cada uno de los manuscritos y de cada una de las obras de Baltasar. Y aquí se fijan, ustedes pueden ver lo escrito a mano, lo mismo está escrito a máquina y acá está escrito en el libro correcto. Ese fue el paso que hace Baltasar en su escritura, tan simple como es. Pero lo tiene aquí en la mente primero, ¿eh? No empieza a pensar cuando empieza a escribir. Bueno, entonces yo me fui y quise hacer eso. Entonces, estando allá, ustedes saben que Baltasar, cuando en los años 60 se compró una casa aquí, esto en los Alpes, te fijas, en los Alpes Bajos. Aquí en 1933 la casa él se la compró en el 60 y aquí él iba a estudiar con los estudiantes en los veranos y escribía muchas cosas. Y la casa quedó ahora para la comunidad de San Juan de las Mujeres de Basilea. Entonces, vean ustedes que esta es una casa muy bonita. Yo fui a ver esa casa porque las hermanas me dijeron, mira, en realidad usted necesita tiempo, ¿a usted le gustaría ir a la casa de Baltasar y quedar allá? Me encantaba. Entonces me estuve los 2 meses allí pensando cómo estructurar a Baltasar. Entonces estaba inspirado por el espíritu de Baltasar. Esta es la casa por dentro, tienen los libros que son del mismo, ahora hay una radio, pero es un lugar precioso. Vean ustedes que aquí está Baltasar estudiando con los libros ahí. En la mesa, la misma libro que vimos recién, aquí está la escala y ahí la ventana, y yo me quedé ahí mismo en los mismos libros, la misma ventana para buscar una inspiración adecuada al momento, ¿no? Entonces esto lo cuento como una anécdota para decir que el libro también, por eso el segundo se lo dediqué a la comunidad de San Juan, porque realmente me ayudaron mucho, me regalaron la obra de Baltasar, me acogieron allá todas las veces que fui por atención de ellas y entonces y esta es la vista que tiene la casa hacia abajo. En ese contexto yo pensé las ideas que tenía, ¿ya? Bien.
Estamos claros en el punto, ¿no? Ya. Con esto quiero contar un poco que un libro que demora 10 años no es una cosa que se hace fácil, no es inmediata, requiere paciencia, requiere tiempo, requiere fracasos, requiere pensar. Pero sobre todo el tema es que uno logre traspasar un pensamiento en otro pensamiento, sin ser injusto. Podría decir yo que, y termino esta parte con eso, yo cuando lo primero que hice, cuando yo hice mi doctorado en Ireneo, llegué a Chile con mi doctorado en Ireneo, o sea, conocí bien Ireneo, y el primer trabajo que hice con Baltasar fue leer las primeras cosas de Baltasar, y dije, comparé lo que Baltasar dice de Ireneo con lo que yo estudié de Ireneo propio, ¿no? Para ver en qué sentido lo interpreta y si es justo en su interpretación o no. Un artículo, fue el primero que escribí de Baltasar. Y leí todo lo que él dice de Ireneo y luego lo comparé con lo que yo conozco bien de Ireneo y me di cuenta de dos cosas: que Baltasar conoce bien Ireneo, obviamente, que lo presenta con justicia, o sea, es Ireneo, pero, y aquí está el punto, lo presenta desde su propio interés que necesita, el tema que necesita, por lo tanto selecciona, no siendo injusto, pero seleccionando, y lo pone en su propio pensamiento, no traicionándolo, pero en un nuevo pensamiento. Entonces, efectivamente, es un autor que interpreta a Ireneo correctamente, pero lo interpreta en un nuevo sistema, que es lo normal que uno hace, no es un repetidor, ¿no? Entonces, y eso es un poco lo que yo también trato de hacer. De alguna manera uno dice, este libro es Baltasar, ¿sí? Pero Alberto con razón me dice, es Baltasar, pero también es Polanco. Claro, obvio, porque también es mi pensamiento, es mi estructura, es una manera que uno tiene de pensar. Y eso está correcto, porque el pensamiento crece, pero siendo justo con el autor. Ahora, me gustaría decir una pequeña palabra sobre por qué la elaboración. Yo hice tres. Era un volumen, esto era un libro grande, en tres partes. Una introducción a él, que es su biografía, un poco el panorama de todo lo que escribió en la trilogía y la relación teológica con Adrián. Con eso uno dice, este es él. Es su biografía para entenderlo. Segunda parte es la estructura tripartita que tiene belleza, bondad, verdad. Por eso explico los tres. Sería la segunda parte, cuál es su estructura. Y la tercera parte son los 9 temas teológicos más importantes: antropología, cristología, soteriología, neumatología, escatología. Para decir, esto es Baltasar. Y lo presenté en la editorial Encuentro, me lo aprobaron, me dijeron, está perfecto, muy bien, lo hemos leído y está totalmente correcto, no tenemos nada que decir, no hay ninguna sugerencia especial, solo una. Es muy largo. 900 páginas, es un libro muy gordo, muy caro y no lo lee nadie. Deme una solución. La solución, ¿cuál hubiera sido? Que ellos pensaban, acórtelo, hágalo más breve, resúmalo. Y dije, después de 10 años, no, me niego a eso, no lo puedo. Entonces, conversamos con varios y con Samuel Fernández, que tiene experiencia en estas cosas, y me dijo, divídelo en 2. Entonces me di cuenta que el libro tenía 3 partes, pero las 2 primeras eran más breves que la tercera, entonces cabían en 2 partes más o menos. Y se le propuse, me dijeron perfecto, entonces yo hice otra introducción con otra conclusión, otra introducción, otra conclusión, y quedó el libro en 2, pero en realidad no. Bien, entonces esa es la estructura tripartita. Entonces uno puede leer el 1 y entiende Baltasar global, lee el 2 y va sacando temas teológicos. Por eso lo ideal es comprar los 2 o tener los 2, pero también uno puede comprar el segundo y leer las cosas teológicas que le interesan, si ya lo primero lo sabe, un poco, ¿no? Bien, entonces, ahora, dicho eso, es el esquema del libro. Se fija la biografía intelectual, el mapa del recorrido, Adrián, después la estructura de los 3 trascendentales, explicado, belleza, bondad y verdad, y luego los 9 temas: revelación, Trinidad, antropología, teología de la historia, encarnación, soteriología, Espíritu Santo, iglesia y escatología. Escatología es el capítulo más largo porque tiene más complicaciones. Ese es como el esquema. Ahora, ustedes me van a preguntar, y es como lo último que quiero decir, ¿cuáles son los temas más importantes y por qué son importantes? Pensando sobre todo en los que lo conocen un poco más. La primera cosa que uno tiene que decir, que
a mí me parece que hay temas que son muy relevantes y muy, diríamos, sugestivos. El tema trinitario es muy importante. Y yo lo aconsejo leer claramente, que está en el Teológica 2 y está también en Teodramática, ¿no? Es cuando hablan de Jesús. Entonces, pero ahí hay una riqueza. En eso tiene mucho que ver Adrián con sus reflexiones sobre la Trinidad interna, ¿no? ¿Cuál es el punto fundamental de Baltasar en la Trinidad? Que él intenta explicar de una mejor manera dos cosas. Uno, una relación entre la analogía entis, o sea, Dios y el ser humano y la creación. Hay una analogía que implica que lo bueno de acá refleja algo de lo bueno de Dios, y al revés, ¿no es cierto? El ser humano es reflejo de Dios, pero él lo mira sobre todo al revés. Si hay cosas buenas acá, de alguna manera tiene que tener un correlato en Dios. Entonces, y eso lo junta con una segunda cosa, que es que la analogía no puede no estar junto con una cierta teología negativa, donde Dios es siempre absoluto y distinto de mí. Entonces, él combina ambas cosas, que no siempre se combinan. Hoy día la teología, por ejemplo, una cierta teología pluralista de las religiones, se plantea frente a la teología negativa. Eso es, Dios es inconocible, por tanto, todo es lo mismo prácticamente, burdamente dicho, ¿no? Pero otras teologías se plantean de tal manera con una analogía y olvidan lo negativo, que al final Dios termina siendo casi un ser humano un poco mejor, un ente perfectísimo, pero finalmente un ente. Y Dios no es un ente más. ¿Me captan? Entonces hay un tema donde él combina los dos con mucha, él lo traduce, podríamos decir, cuando dice Dios es el totalmente otro, el completamente distinto, y a la vez es no otro, o sea, no otra cosa más, no es una cosa más de este mundo, es trascendente y por lo tanto inmanente. Entonces, esa idea la trabaja mucho y creo que aporta mucho para una mejor comprensión de la Trinidad. Y en ese contexto él asegura una segunda cosa que también es muy importante, y es que en Dios, nosotros siempre pensamos a Dios como el absoluto, el uno, el simple, perfecto. Dice, pero si no incorporamos en Dios también el otro, que es el Hijo, que es la presencia de un otro, ese Dios siempre va a ser para nosotros un solitario. No es posible pensarlo como amor, y la creación va a ser necesaria para que Él sea amor, y sin creación no sería amor. ¿Se fija? Pues un solitario no ama a nadie, necesitaría la creación. Entonces, él trabaja mucho como Dios es amor, precisamente porque en la eternidad Dios es autodonación de sí mismo para la generación del Hijo. Entonces, en Dios tan absoluto y tan importante que sea uno, como que haya uno y otro. Y el amor mutuo es el Espíritu. Pero lo perciben, ¿no? Bueno, no es un tema para trabajar ahora en detalle, pero ese es como el punto fundamental. Entonces, lo trinitario me parece que es un tema fundamental. Lo segundo que para él es muy relevante es el tema antropológico, a mi modo de ver, en dos sentidos. Uno, en que para él el drama de la vida humana drama quiere decir acción. El drama es una relación de libertades, la libertad humana y la libertad divina, donde la libertad divina, siendo todopoderosa, podría opacar la libertad humana, y por lo tanto la libertad divina, precisamente porque es autodonación, y esa autodonación supone que el Padre quiere que el Hijo exista y lo deja existir, en esa generación eterna donde se podría decir que eternamente Dios siempre está queriendo que el Hijo exista, porque la generación es un acontecimiento, y siempre está queriendo que el Hijo exista y lo deja existir. En ese acto de generosidad, como que un efluvio de eso sería la creación, que además quiere que existan otros y quiere que existan. Entonces, la relación con la creación de Dios es un acto de querer que exista lo creado, dejarlo existir y por lo tanto dejarlo ser libre, aún a costa que pueda decir que no. Entonces siempre está esa relación de Dios que es libre y deja al ser humano ser libre. Entonces la vida humana pasa a ser una relación con Dios, una relación libre donde uno va elaborando su propia forma de ser libre. Y por eso él lo une eso a que el ser humano es una misión, la persona es una misión. O sea, lo propio del ser humano, lo más propio es cómo lo mira Dios, el plan que tiene Dios y el de que Dios lo deja hacer. Entonces se combinan ambas cosas, que Dios tiene un plan para mí, que tiene una voz para mí, que me ha hecho de una determinada manera, pero me ha dejado libre para que yo, en esa relación con Él y por la relación con Él,
vaya elaborando y creando mi propia manera de ser humano. ¿No es? Entonces la providencia, la vocación, todo eso es una cosa que Dios tiene previa, pero a la vez incluye nuestra propia respuesta, incluso los pecados ajenos o propios que lo van como reconfigurando. Entonces hay un tema de diálogo, de permanente que hace una vida tremendamente bonita, y eso es una existencia dramática, le llaman, o sea, que uno está siempre en acción. Entonces una concepción trinitaria que es muy importante, una concepción dramática que es muy importante, y ese es un segundo tema importante. Y lo tercero que me gustaría también reflexionar con él, además del tema escatológico que es como clásico de él, esta idea de hacer la teología en base a los tres trascendentales: belleza, bondad y verdad. Dicho que teológicamente he dicho un poco eso nuclear, fíjense ustedes que esta triple diríamos forma, la gente se pregunta por qué escribió así, por qué no hace mejor antropología, Trinidad, qué sé yo, por qué no hace el Padre, el Hijo y el Espíritu, por qué no hace Dios, el hombre, la iglesia. O sea, hay muchas formas, y él dijo no, va a ser belleza, bondad y verdad. Él dice por las siguientes razones, son 2 o 3 razones importantes. La primera dice, si Dios se revela al ser humano, y esa revelación es de Dios único, esa revelación tiene que poder llegar a todo ser humano. Es decir, todo ser humano tiene que ser capaz de acogerla. Y para eso Dios tiene que adaptarse a lo que Él es, por supuesto, pero adaptarse a lo que es el ser humano, que es su imagen. Y entonces tiene que elegir lo que sea común a todos los seres humanos y a toda la creación. ¿Y qué es lo común a todo? Que existan, que sean. O sea, el ser. Pero el ser y la existencia es en concreto, no es un ser, sino que es un ser que es bello, bueno, verdadero. Entonces dice, la belleza, la bondad y la verdad son el elemento basilar, universal, más lo comunísimo, y por lo tanto la revelación tiene que poder ser presentada en ese contexto, en esa estructura. Por eso lo hace así. Entonces, todas las 3 partes, belleza, bondad y verdad, son trinitarias. No es que el Padre, belleza, el Hijo, bondad y el Espíritu, verdad. No es así. Los 3 son trinitarios. No está basado no es una división trinitaria, sino que es una división trascendental, en el sentido de los trascendentales comunes a todo el ser. Entonces, por eso dice, esa es la forma. Pero dice, después lo explica con mucho más detalle, pero dice, y en ese contexto, ojo, que hay un orden. Porque siempre dice, si ustedes estudian los trascendentales, probablemente eligieron uno, verdadero, bueno, tal vez belleza, pero no está seguro. ¿Te has fijado? Al menos así me enseñaron a mí en el seminario hace 40 y tantos años, ¿no? Uno, verdadero, bueno, belleza y duda, pero puede ser. Baltasar no es así. Dice aquí, lo uno está traspasado a todo, o sea, dejémoslo fuera por ahora porque en realidad es lo que traspasa. Todos nosotros somos uno en cuanto individuo y en cuanto parte de una unidad de naturaleza, de existencia. Entonces, la unidad es una forma de traspasar toda la realidad. Pero en la práctica uno en realidad se encuentra con la belleza, con la bondad y la verdad, pero en ese orden. El orden es belleza, bondad, verdad. ¿Por qué? Dice porque en cualquier experiencia humana y en la experiencia divina, lo primero es la belleza. ¿Qué es la belleza? La belleza es el impacto de Dios que sale sobre mí. O sea, lo primero que yo tengo al despertarme a la conciencia, me impacta la presencia de ustedes. Y eso se llama belleza. Es porque me impactan, es porque hay una belleza, una armonía, un esplendor que sale de ustedes y me impacta. Entonces, por eso, en toda revelación, lo primero es el impacto, la belleza, que fue lo que pasó con Jesús. Que lo que le pasó a los discípulos no fue que pensaron o que les gustó algo que hizo, les impactó su presencia. Y eso es lo bíblico actual, además. Entonces, lo primero es la belleza, el impacto que me dice aquí, eso es en los testimonios de los mártires, que fue el punto fundamental en el cristianismo primitivo. Es precisamente por eso que el santo impacta. O sea, en el fondo la vida cristiana siempre ha sido belleza. Entonces Baltasar dice, lamentablemente después de Buenaventura y Tomás, la belleza se perdió como un trascendental importante en la religión. Entonces, por eso que todo nace, el cristianismo, si no me impacta, no es cristianismo. O sea, me impacta por su belleza. Ahora, siendo algo que yo descubro como bello, que me impacta,
acto segundo, es inmediato, es en el mismo momento, pero ontológicamente acto segundo, yo me entrego porque es bueno para mí. Y ahí empieza el drama de la relación, de que yo me, impactado por ese mensaje, por esa palabra, yo me dejo conducir. Y eso es la bondad. Me hace un bien y yo voy haciendo un bien. Y justamente impactado y dejándome conducir y yo mismo conduciéndome al encuentro, es donde yo entiendo quién soy yo, quién es Dios, la verdad. Y entiendo que Dios me está hablando a mí. Entonces por eso que presenta así su tesis, yo lo trato de explicar en la segunda parte del libro primero. Ahora bien, en ese mismo contexto, dice Baltasar Kovács, dice, en realidad dice, Dios no viene a decirme esto es lo que hay que hacer, mucho menos viene a decirte esto es lo que hay que creer. Lo primero que viene a decirte, no es la verdad ni lo viene a decirte, aquí estoy yo, soy tu Dios. O sea, es la presencia, al cual uno ama y se entrega. Bien, ese sería como el último punto. Y podríamos hablar mucho rato más de Baltasar. Aquí cierro mi intervención, después podemos preguntar otras cosas, otros temas. Pero quiero terminar diciendo, ¿a ustedes les parece que todo es bueno en Baltasar? No merece ninguna crítica, todo es perfecto. No. Cualquier autor es criticable también. Todos tenemos defectos y Baltasar también. Ahora, cualquier persona que escribe esa cantidad tiene muchos puntos o varios puntos que uno puede decir, mira, en realidad esto yo no lo... Y hay muchas cosas que yo tampoco comparto así. Es verdad. Pero fundamentalmente, y lo digo, me encantó su teología, me ha servido leer toda la obra, fue como volver al seminario y volver a estudiar todos los ramos, porque él trata cada uno históricamente, o sea, y largamente mejor todo su aporte que sus limitaciones. ¿Cuáles son sus limitaciones más importantes? Yo diría que hay varias, pero evidentemente una que es más simple. Baltasar es tan complejo y tan todo que es casi como Hegel, que uno o todo o nada, ¿no? O uno se enmarca en su sistema y entra y lo entiende, o no lo entiende y no le sigue, ¿no? Tiene una cosa eso, y en ese sentido Baltasar es totalmente anti-hegeliano, pero en otro sentido es completamente esa filosofía que quiere abarcar todo es lo más propio de él también, ¿no? En sentido no dialéctico, ni de la identidad, sino en el sentido de la analogía y de la totalidad en el fragmento, ¿no? Y lo segundo, que creo que entonces en ese sentido tiene ese punto, y lo segundo, habrían varios puntos que son dudosos del tema de la belleza, cómo lo entiende él hoy día, o tal vez un esteta contemporáneo no le gustaría, y el tema de la escatología, sus elucubraciones sobre el infierno ha merecido muchas críticas. Yo creo que él tiene tanto derecho a pensar en el infierno como tuvo derecho a pensar Agustino, como tuvo derecho todo el medioevo a dibujar el purgatorio como se le antojó, ¿te fijas? Entonces el mismo derecho tiene Baltasar de pensar una fórmula un poquito mejor que esos purgatorios terribles que parecen un infierno en pequeño, y el purgatorio no es un infierno en pequeño, ¿no? Entonces, en ese sentido, son elucubraciones, reflexiones de cosas que se nos escapan, pero que nosotros tratamos de explicar, y él entonces trata de, en todo lo escatológico, de hacer una contraparte a una forma que a él le parece criticable, que tiene muchas falencias, como por ejemplo, el pensar que si alguien se condena, a Dios le da lo mismo. Dice, es la justicia de Dios. Y dice Baltasar, al menos déjenme decir, no creo que así le pase a Dios. Creo que a Dios le importa. Déjenme pensarlo de otra manera. Eso es el punto, ¿no? Por eso pero ya son temas más amplios. Yo hasta aquí termino y le dejo la palabra a... Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Dónde querés ubicarte, Alberto? Acá. Ahí. No te ve nadie. Nadie te ve, Alberto. No pasa nada, todos me oyen. Sí. No, a mí se me ocurría, es una reacción media con preguntas. Sí, por supuesto, eso es. Porque él dice que tiene esa reacción, pero bueno, es una reacción amable. Sí. Entonces la idea era preguntarte, en la teología trinitaria de él, lo singular de la teología trinitaria de él, en relación un poco con lo que es el boom trinitario de la segunda mitad del siglo pasado. Entonces, pensar un poco qué es lo singular de la Trinidad Baltasar en relación un poco con Ranner y eventualmente con Grejake y los comunitarians oculares de la comunio. ¿Qué te parece? Sí.
Bueno, dejando entre paréntesis las que no son. sí. Ese es el tema. A mí me parece lo siguiente, o sea, Baltasar, digamos, obviamente en la historia de la teología trinitaria uno puede partir como Agustín en adelante y Tomás de el sujeto que piensa y que quiere, y por lo tanto hay una unidad muy fuerte entre la persona, la memoria del Padre que piensa la palabra y que acepta y la acoge, y esa es su voluntad y su amor, pero ahí pierde consistencia el Hijo y el Espíritu como personas frente a un tú. Por eso él es mucho más cercano a Ricardo de San Víctor, que parte del yo, el tú, la familia, el padre y la madre que se miran, y ese amor no se cierra en ellos, sino que da fruto, un hijo, ¿no? Dicho. Entonces él se siente mucho más proclive para lo segundo. Pero en esa unidad, esto le cuesta más la unidad, porque ahí parecen tres personas, pero la unidad cuesta más. Entonces él intenta un punto que tampoco es simplemente lo comunitario. Dios es familia, lo comunitario, estamos todos en conjunto, y entonces él le parece que eso está bien, pero le falta un elemento que es la paterología, lo propio del Padre, ¿no? El Padre es el origen de toda la Trinidad, que es lo trinitario patrístico. Entonces, para él, el punto fundamental está en que el Padre no puede ser Padre, y por lo tanto no puede ser Dios si no es Padre, porque como Dios es Dios como Padre, y por lo tanto Dios y paternidad están unidos, en el sentido de que solo es Dios si es Padre, y por lo tanto solo es Dios si genera al Hijo. Y esto tiene que ver con que el Padre es una autodonación. Entonces, para mí el punto fundamental es concebir a la esencia de Dios como autodonación. El Padre la tiene como ejecutada, el Hijo la tiene como recibida, yo soy recibido, y el Espíritu Santo la tiene como ese amor mutuo que permite, es el que dinamiza esa autodonación. Ese para mí es como el punto fundamental. No es que se separe de lo que, sino que de alguna manera trata de sintetizar lo anterior, pero desde esta idea de la autodonación del Padre, que lo define como tal. Ese es como el se punto. inclinaría más por Orígenes que por Ricardo de San Víctor. En parte sí, pero no es monarquiana, porque en el fondo él dice el Padre efectivamente siempre va a ser Padre y el Hijo va a ser Hijo, por lo tanto hay una primacía del Padre en cuanto que es el origen y el otro es el recibido, pero de alguna manera el Padre también, y ahí viene, dice entre comillas, ya sabemos con Alberto, una que nos dice entre comillas, en el sentido de que el Padre de alguna manera quiere que el Hijo sea Hijo, y de alguna manera el Padre, en cierto sentido, fíjense ustedes, este lenguaje es metafórico, entendamos, no es simbólico, ¿no? Y eso no quiere decir falso, sino que quiere decir que hay que entenderlo Dice, el Padre necesita al Hijo para ser Padre, si no, no sería Padre. O sea, necesita darse y necesita que el Hijo acepte eso, pero siempre Él siendo el Padre. Entonces eso les da la unidad, pero sobre todo le da el frente a frente. Entonces a mí me parece que el punto básico está en esa paterología del frente a frente, por eso la palabra es respuesta. El Padre de alguna manera es palabra y respuesta, pero lo segundo es que ahí donde entra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entra en que justamente el Espíritu es el que más se esconde, porque justamente es el amor mutuo, pero desaparece en el amor mutuo. Y eso es el amor. Y es persona porque es subsistente y es todo Dios. Pero todo Dios en cuanto un amor que desaparece en el amor, en los amantes, en el Padre y el Hijo, ¿no? Entonces, ese es el punto fundamental. ¿Y en qué se distingue de Rahner? En un punto esencial que lo dice explícitamente y lo critica porque Rahner en el famoso texto de la Trinidad conocidísimo de la identidad, él dice en el fondo, aquí para Rahner de alguna manera el Hijo le dice un tú al Padre encarnado, pero en la Trinidad ese tú se diluye completamente. En cambio para Baltasar se dice el Hijo en la eternidad, antes de ser humano, ahora ya es humano, pero siempre y de todo momento el Hijo mira al Padre como un tú. Y en un concepto simplemente es más difícil, ¿no? Entonces, esta idea del tú para él es muy importante, tú en la eternidad. Segundo, sí. La espacialidad al interior de la Trinidad y esa distancia infinita entre Padre e Hijo que hace que el mundo de alguna manera esté al interior de Dios. ¿Qué pensás de eso? Mira, esa es una de las cosas más interesantes de Baltasar. Baltasar dice, este es el principio teológico.
si somos analogía de Dios, obviamente nosotros de alguna manera tenemos huellas de Dios, eso lo sabemos todos desde siempre. Pero él dice, pero hay que mirarlo al revés. Si somos analogía de Dios, todo lo bueno que yo encuentre acá, si es bueno, tiene que estar en Dios, de manera absoluta, totalmente trascendente, pasado por la teología negativa, pero allá, todo, si yo digo, si saludarte es bueno, entre comillas, en alguna medida Dios se saluda en Dios, ¿no? Adrián dice, mire, el origen de la oración no es pedirle a Dios, ni siquiera agradecerle a Dios. El origen de la oración está en la Trinidad. La primera oración la hace el Padre con el Hijo y el Espíritu. Ellos, de hecho tiene un libro que se llama El Mundo de la Oración, trinitario. Entonces dice, porque en el cielo, dado que Dios son tres personas, pero Dios como una naturaleza, una esencia, tiene una única voluntad, ¿estamos de acuerdo? Filosóficamente, entonces Dios tiene una única voluntad como Dios, Dios, ¿no? Y por lo tanto son tres personas, entonces ellos están eternamente, en todo momento aconteciendo, poniéndose de acuerdo los tres para tener una única voluntad, que es una cosa figurativa, pero es cierto. Entonces dice, esa es la oración intratrinitaria, el que en todo instante el Padre y el Hijo se ponen de acuerdo, por lo tanto juntos deciden la encarnación, juntos deciden la creación y juntos trabajan en eso. Entonces es un esquema, es un modo de vivir poniéndonos en acuerdo los tres. Entonces dice, y por lo tanto, volviendo entonces, en ese sentido, en la tierra las cosas buenas están en el cielo. Entonces, si aquí en la tierra que exista un otro es bueno, por eso existe un otro en el cielo que es el verbo. Cuando nos olvidamos de eso, el otro va a ser siempre para mí un problema y hay que eliminarlo. Si yo entiendo la Trinidad, entiendo que el otro es bueno y el ser humano necesita de un otro, siempre. Entonces dice, si exista un otro es bueno. Entonces en Dios existe un otro. Pero para que exista el otro, yo tengo que darle espacio para que exista, no lo puedo absorber y comérmelo. Y tengo que darle tiempo para que se desarrolle. Y ese tiempo y espacio terreno es reflejo de un tiempo y espacio eterno, que no es temporal ni espacial, sino que es el que el Padre de alguna manera deja y crea elabora una distancia, que es la distancia del amor, que permite que el otro exista y que se desarrolle tranquilamente, eternamente, aconteciendo eternamente. Entonces, me parece a mí que esa idea de espacio y tiempo, que la encuentro muy interesante y novedosa, permite comprender mejor que en Dios exista un otro, ahora sí como un tú, y permite para la vida humana le da una fuerza impresionante a lo que significa que la comunión donde el otro distinto es importante. O sea, aquí donde está para el futuro creo un aporte grandísimo de Baltasar, que es destacar lo distinto, porque nosotros somos amigos de la unidad, de la uniformidad, de que todos seamos uno, pensamos igual, y eso la iglesia va a andar fantástica cuando tengamos una unidad fantástica y seamos todos uno. Esa es la mitad. La iglesia va a andar muy bien cuando cada uno pueda ser distinto, pueda desarrollarse distintamente, pueda ser lo propio, único, exclusivo, el único, pero esa exclusividad sea en una unidad máxima como en Dios. Porque no hay nada más distinto que el Padre y el Hijo. Son totalmente lo opuesto, Padre e Hijo. Y a la vez, porque Padre es lo opuesto de Hijo, pero a la vez son un único Dios. Eso es el desarrollo para mí importante. Gracias, Rodrigo. Cecilia. Sí. Bueno, yo primero me pido la palabra porque quiero ver a las personas. Somos distintos. Yo leí con mucho... Nos conocemos hace muchos años con Rodrigo, compartimos a Baltasar hace mucho tiempo. Hemos participado en congresos, yo lo he invitado acá. Cuando empezó con esto, estaba acá en Buenos Aires y me dijo, tengo la idea de hacer esto, había venido a una de nuestras jornadas, así que hay mucho conversado. Y cuando leí el libro, después de tanto tiempo, una de las, te lo he dicho en una entrevista que hicimos online, una de las cosas que quiero destacar es la valentía que tuviste
al incorporar en el primer tomo, en la tercera parte del primer tomo, una extensa referencia, un extenso capítulo sobre Adrián von Speyer, porque esto está en general silenciado, es decir, lo destacan en la biografía, fue importante, él dejó la compañía, un dato biográfico, pero valorar lo que significó la teología de Adrián von Speyer, es decir, el hecho de ponerla al nivel de una teología narrativa, ponerla en el centro de un pensador como Baltasar. Con la valentía con la que lo hizo, yo lo quiero destacar, y para mí realmente, vos lo dijiste al comienzo, que era algo muy novedoso, me llamó la atención porque no lo habíamos hablado así, pero realmente creo que es uno de los grandes valores porque desde allí se articula todo el pensamiento de Polanco, es decir, todo esto que vos dijiste, Polanco, yo creo que este es un libro para conocer a Rodrigo Polanco transformado, que se paró sobre los hombros, como le gusta decir acá a nuestro decano, se paró sobre los hombros de un grande y por eso pudo ver más allá, ¿no? Eso es lo que hiciste realmente vos. Y en esto, bueno, lo de la literatura es una deuda, ya está. No, porque la literatura está mencionada al comienzo. Pero ya hablamos, vamos a ver qué podemos hacer juntos, porque realmente, así como Adrián es muy importante, la literatura siempre queda como hay muy poco escrito. Hay un francés, Jean-Baptiste Sèvres, de la escuela de Auxerre, que escribe, pero queda siempre, hay los Brunner, que es otro teólogo alemán, pero siempre queda de coté, es un ¿no? Historiador. Es un historiador, ¿no? Los Brunner es un historiador que pone de relieve, pero no entra en la matriz literaria del pensamiento de Baltasar. ¿Por qué? Porque eso requiere un trabajo interdisciplinario, no lo puedo hacer una sola. Baltasar sí lo pudo hacer, pero nosotros no. En este contexto, quisiera que desarrollaras un concepto que vos tomás de Baltasar, que es el de la totalidad policéntrica. En el segundo tomo, en la página 172 a la 174, este es otro concepto para mí muy original, que yo no había leído en vano, nunca lo retuve, que Baltasar dice que la teología, la obra de Adrián, la teología de Adrián se presenta como una totalidad policéntrica en la cual, estoy citándolo a Rodrigo, cada una de sus partes se relaciona con las otras como variaciones de un único tema básico. Entonces, yo te pregunto, ¿podríamos decir que la teología de Baltasar también es una totalidad policéntrica, que presenta un abanico policéntrico de temas, que eso es lo que vos hacés en la segunda parte? Y esto que Baltasar dice de Adrián se puede aplicar a su propia teología por los motivos que vos ya señalaste. Y ¿cuál sería ese tema fundamental? Son variaciones sobre un único tema. La Trinidad apareció, coincido, la Trinidad, pero de la Trinidad inmanente a la Trinidad económica. Cuando este misterio trinitario de la inmanente pasa a la económica, en el misterio pascual hay un tema que hoy no es que no lo hayas mencionado en tu libro, pero que es central. Sí. No sé si estamos pensando en lo mismo, que tiene que ver con la génosis. Claro, el descenso del infierno. Exacto, el misterio del sábado santo, el sí y el misterio del sábado santo. O sea, en la Trinidad económica, el misterio del sábado santo, te preguntaría si coincidís que es esta variación, que es todo variación de un único tema básico. Ya, me parece una pregunta tremendamente compleja, ¿no? Difícil, con muchos aspectos, pero creo que son dos preguntas, digamos. Esa frase que es una unidad policéntrica, donde todo está unido, Baltasar la dice de Adrián, en el sentido, en primer lugar, pero también se refiere a la de él, porque ya dijimos que no se puede separar una de la otra.
O sea, él sigue lo mismo que Adrián. Ellos dicen, es inseparable. Entonces, ya. ¿Cuál es la idea? La idea es que Adrián tiene muchos tipos de literatura. Por ejemplo, una buena parte de su literatura comentaba la Biblia. Entonces le iba diciendo a Baltasar, estamos leyendo el Evangelio de San Juan, que es uno de los más importantes. Capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Logos. Entonces, y reflexión. Y Baltasar se lo escribe. Después pasa al versículo 2 y el Logos estaba junto a Dios, quiere decir esto, que estaba junto a Dios. Entonces son comentarios bíblicos. Entonces una buena parte son comentarios bíblicos. Otros son temas. La Virgen como esclava del Señor, que está publicado aquí, o la confesión, y así otros temas. Y luego tiene un tercer tipo de libro que son las experiencias místicas, cómo vio rezar a los santos. Vi rezar a San Ignacio, conversé con esto, le pregunté si Mozart estaba en el cielo. Sí, estaba en el cielo. O sea, es esa experiencia de haberse encontrado, y donde obviamente la más importante de esas experiencias es que en la Semana Santa, particularmente Viernes y Sábado Santo, Adrián experimentaba en persona lo que era la bajada a los infiernos de Jesús. O sea, el punto neurálgico de la experiencia mística Adrián tiene que ver con el Sábado Santo. Entonces, son distintos aspectos. Pero Baltasar dice, pero en esos distintos aspectos cada uno tiene una unidad, pero esa unidad en el fondo están todos, son policéntricos, o sea, son distintos centros de un único centro. Y ese único centro, finalmente, para Baltasar y para Adrián, es Juan con Ignacio. Él dice, yo soy ignaciano. Adrián también decía, yo estudié, pero son Juan. Entonces Juan con Ignacio. Entonces en el fondo está, a mi modo de ver, al leerlo, pienso que el centro está en lo trinitario del yo, digamos, el autodespojo para que esté el otro, que en el fondo es Juan, ¿no es cierto? Y en ese autodespojo el Hijo glorifica al Padre y manifiesta al Padre. O sea, es esa y por lo tanto esa relación lo que hace es que hay una relación de libertades donde viven, y eso explica toda la Biblia. ¿Se fija? Entonces es una unidad policéntrica que tú la puedes mirar desde la Trinidad inmanente con esta oración, la mira desde las libertades, que yo con Dios tengo una libertad, la mira desde la muerte al final, que es la bajada a los infiernos soteriológicamente, o la puedes mirar también desde una reflexión mucho más eclesial, donde tenemos una tarea de misión. Entonces se puede mirar de distintas partes, pero es una unidad. Entonces, en ese sentido, ahora, Baltasar, así todo tiene núcleos fundamentales, y los núcleos fundamentales es una unidad que tiene muchos aspectos, porque para Baltasar nunca hay que simplificar, sino que hay que integrar, porque nosotros tendemos a simplificar, en el sentido de sacar los elementos para que quede uno, y Baltasar pareciera que lo hiciera, pero en realidad no lo hace, sino que los va integrando. Entonces, por ejemplo, cuando habla de la gracia, dice, la gracia es un tema muy complicado, pero bueno, comenzó previo al cristianismo, estaba el tema de Dios, si era libre o no, y si nos disponía o no, y el fatum, qué sé yo. Pero después Agustín lo plantea de una manera con respecto a Pelagio, y después Gregorio de Niza tiene una reflexión que es mucho más de acuerdo al neoplatonismo, y Tomás hace una síntesis, y eso sigue hasta ahora, y en la pelea de Hansen, entonces hace toda una historia, pero en el fondo va integrando todo. Entonces yo creo que él es un integrador. Ahora, yo estaría de acuerdo en decir que el tema básico sería el descenso a los infiernos, sí, a condición de que en el descenso a los infiernos uno vea que ahí está lo soteriológico como lo nuclear de Jesús, unido necesariamente a lo trinitario, porque nuestro gran problema es separar la Trinidad de la soteriología y entender la soteriología como un elemento de Cristo, y es netamente trinitario. Si le saco lo trinitario, la soteriología no es soteriología. Entonces, si unimos lo soteriológico con lo trinitario, pero además con que ese hombre ha tomado mi lugar o ha hecho, digamos, de alguna manera, yo estoy incluido en él con mi libertad, y es todo el drama. O sea, si tengo los tres elementos, estoy de acuerdo que el descenso a los infiernos es lo más importante, porque está lo trinitario y la relación con las libertades. Ahora, para que no queden con la duda, ¿qué significa el descenso a los infiernos de Jesús, no? Es un tema, tradicionalmente han habido según él, dos problemas. Uno,
que cuando Jesús baja a los infiernos aparece como en todo el mundo ortodoxo, ¿no es cierto? Pesca a Adán y Eva, ¿no es cierto? Los levanta, preciosos íconos, pero dice, no, eso es la resurrección, eso es el domingo, no es el sábado. ¿Me captan, no? Ahí ya está el resucitado, ese es el domingo. Entonces dice, hay toda una tradición patrística y también actual ortodoxa que une el sábado santo con la resurrección. Porque ese Jesús que llega a Adán, ¿se acuerda? Y le dice, aquí llegó mi Señor, el Señor esté con usted y con todos ustedes. ¿Se acuerda el texto de...? Entonces, bueno, dice, no, eso es ya resurrección. Y hay otra reflexión que dice, es el silencio de María. Estupendo, o lo es, ciertamente. Pero que olvida el silencio de Jesús. O sea, olvida qué pasó con Jesús. Entonces, el punto está en dos puntos. Él dice, uno, cuando Jesús quiere hacerse hombre, se hace hombre, asume la humanidad, históricamente va totalmente llevado por su mundo humano, pero llevando adelante su ser hijo de Dios, y va dejando que Dios actúe, pero él también actúa a su modo, y finalmente, en el instante en que va a morir, le tiene que decir a Dios, ahora muero, y lo único que puedo hacer es confiar. El muerto no puede hacer nada. El muerto no tiene ni una posibilidad de hacer. El muerto es muerto. No. Lo único que tiene el muerto es esperar que Dios se acuerde de él y lo resucite. Entonces dice, el acto de la confianza es llegar al máximo de la esperanza y de la confianza. Es donde yo le digo a Dios, yo creo en ti, confío, me has abandonado, pero sé que no. Conclusión, yo ahora dejo todo en tus manos, yo simplemente espero. O sea, es un acto de confianza cadavérico en el sentido más hondo, ¿no? De que yo ahora tengo que esperar. Esa es una parte. Por eso es tan importante, porque en el fondo es el máximo de la relación del hombre con Dios. Ahí llega al máximo, ¿no? Que es la absoluta confianza que uno finalmente le deja a Dios que desarrollar el culmen de la vida. Pero junto a eso, el descenso del infierno tiene otro elemento que es lo que ya tiene que ver con lo que pasa con Jesús. Entonces, en el fondo dice, ese muerto llega al lugar de los muertos, y están todos los muertos, diríamos todos nosotros, de alguna manera con todos nuestros pecados, y vemos que llega un condenado que es más condenado que nosotros, que ahí se ha puesto al máximo, que se ha puesto en el último lugar, y que es realmente el despojo, que asumió todo nuestro, porque él asumió todo nuestro pecado, nuestra vida. Entonces dice, ese despojo último, que tiene esa absoluta confianza en el Padre, uno lo ve, y el ser humano lo ve y dice, eso lo hizo por mí. Entonces, en el fondo dice, de alguna manera Dios se pone en el último lugar, de modo que nadie quede más atrás de él. Este es como el principio, ¿no? O sea, asumir el último lugar significa que no haya nadie que se sienta lejano, temeroso. Es como asumir la absoluta apertura para que nadie se aleje, siempre con libertad. Entonces, en el fondo es el momento máximo donde él entrega todo para que no haya nadie que no se acerque a él. Tiene ese segundo elemento que es en el fondo el acto salvífico. Y el tercer punto, él dice, y ese hombre en realidad lo ha hecho por mí, lo ha hecho por mis pecados, y el Padre está entregado en él, porque el Padre es el que lo hace, lo genera, lo hace vivir eternamente. Entonces, de alguna manera el Padre está involucrado, pero ese acto es un acto de amor máximo, y por lo tanto de unidad máxima. Y como ese hombre, con ese amor, ha hecho todo, en realidad, citando a Adrián, dice, y por lo tanto, cualquier castigo queda sin efecto, porque ese amor es más grande que cualquier otra cosa, y toda la persona que acoge eso, de alguna manera, se incorpora en ese amor que es más grande que cualquier pecado. Entonces tiene un elemento soteriológico. Entonces, evidentemente está el elemento trinitario soteriológico. Entonces, en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, esto requiere más vuelta, y finalmente saber que estamos frente a un misterio. Baltasar dice, antes de hacer toda esta reflexión, dice, se ha dicho muchas veces que un condenado es justicia de Dios, ¿de acuerdo? Bueno, dice, yo creo que eso le falta el elemento. Permítame hacer algunas elucubraciones, y lo repito, son solo elucubraciones, son solo sugerencias, son solo ideas posibles. Permítame pensar hasta lo máximo, a ver si con esto doy alguna luz nueva. Y eso es lo que hace con esto que he dicho. No es doctrina oficial, pero sí yo creo que es muy profundo y te explica un poco más. Para él el problema fundamental es que está en el tema del sufrimiento de Dios. Dios ama, pero el amor también implica sufrimiento. El amor no le da lo mismo lo que pasa con el otro.
Entonces dice, un condenado no puede darle lo mismo a Dios. Y Dios tiene que hacer el máximo esfuerzo por salvarlo, sin descontar que la libertad es la última palabra. Por lo tanto, en ese puede quedar finalmente alguien que diga no, que es un misterio de la contradicción humana. Pero Dios va a hacer el máximo. Entonces, por eso el descenso al infierno, es decir, el máximo de amor se tiene que hacer para ver si logro salvar a todos. Ese es como el principio que está detrás. Gracias, Cecilia, gracias. Acá hay otro problema. Yo solo para postularlo, le quiero pasar la palabra a Virginia. Claro, por supuesto. No, que es el estado intermedio. Sí, bien. No, dígame lo que quiera. Bueno, muchas gracias por darme la palabra. Ante todo, felicitarte. Estoy en deuda contigo porque tengo los 2 tomos, pero me viene muy bien esta postal porque me diste una muy buena idea de dónde puedo ir a sentarme tranquila a leer y disfrutar esos 2 tomos. Bueno, habiendo hecho un doctorado, como también otros aquí, sobre este autor, se sabe que es necesario leerlo con calma y con largo aliento. Y eso sería parte de mi felicitación, que no solo Baltasar lo tuvo, sino también los que se animan a leerlo, y en este caso tu trabajo de esta década dedicado a leer y releer y pensar y inspirarte, bueno, que lógicamente ha tenido un buen escenario para hacerlo, pero bueno, esa perseverancia creo que es buena en el sentido que muchos de nosotros, estudiantes, profesores, muchas veces padecemos que estamos en muchos temas, tenemos que ser buenos en muchos temas y también eso es útil, pero perseverar en algún tema muchos años o varios años también tiene un rendimiento muy importante y además nos ofrece a los que no podemos hacerlo ese camino, ¿no? Bueno, dicho esto y comprometiéndome en este contexto a la lectura más minuciosa, espero en el próximo verano, quería hacer 3 ecos de lo que te escuché y conozco del autor, ¿no es cierto? El primero, bueno, comparto con Cecilia la importancia de tu mención sobre Adriana como una de las personas, no sé si es la más, ahí tengo un interrogante, pero una de las personas que sin duda marca la existencia, tal vez la más en el sentido de que la marca en compartir la misión de Baltasar, ¿no? Un ser abstracto. Y efectivamente. Claro, el libro Nuestra Misión, él no lo refiere a otros encuentros, ¿no? O sea, acá hay un encuentro singular que marca su vida, su misión teológica. Y en ese sentido, quiero vincular a una pregunta que fue tema de mi investigación doctoral, que es su programa Teología y Santidad, precisamente por lo que vos decías, que la biografía marca pensamiento y su encuentro con Adriana también es parte de este programa Teología y Santidad, por una parte por lo que él hace con Adriana, pero por otra parte porque trabaja el tema, y es una clave. Y ahí yo te quería preguntar, en tus temas centrales no está, ahora estoy como Cecilia, te falta un capítulo, pero ¿dónde estaría en tu obra esa clave que es programática para Baltasar, Teología y Santidad? Bueno, porque también su trabajo con los trascendentales, fundamentalmente en el vínculo de lo bueno y lo verdadero, pero sin excluir lo bello dentro de lo uno, evidentemente ahí la espiritualidad tiene un lugar fuerte, sin hablar de los santos y de tantas figuras que él trabaja, ¿no? Entonces, ¿qué pensás de ese programa? ¿Dónde estaría en tu... Y si en tu catálogo, digamos, o elenco de temas que vos proponés como temas centrales, porque no leí el libro todavía, si haces primar un criterio dogmático en esa lista, en esa selección, o bueno... Sí, te respondo, ¿no? Tu pregunta y comentario es acertado porque efectivamente no está explicitado, y eso podría ser perfectamente una limitación.
porque podría haber hecho un capítulo sobre eso, como obviamente sobre literatura y tal vez sobre otros temas. Toda selección requiere también dejar cosas fuera y en ese sentido lo comparto. Segundo, efectivamente es un criterio dogmático, porque soy dogmático y porque eso es así. Podría haber hecho también un trabajo, un capítulo sobre la Biblia, hago un pedacito en un momento, ¿no? O sea, efectivamente son temas que no desarrollo propiamente y es una limitación a un libro que tiene que tener unas ciertas páginas, eso es claro. Pero efectivamente se le podría haber dado más espacio. Ahora, sí está en el sentido siguiente, que para Baltasar, porque el famoso artículo de él es teología de rodillas, ¿se acuerdan la frase que todo el mundo, entonces la gente dice hay que hacer una teología de rodillas, no teología sentada en el escritorio? Entonces la gente puede pensar, entonces cuando me toque estudiar me voy a la capilla, me llevo el libro, me arrodillo y ya estudio ahí, pero eso no es teología de rodillas, ¿no? O alguien dice, mira, voy a rezar antes una Ave María y ahí empiezo a estudiar. No, o sea, todas cosas buenas, no las niego, ¿no? Pero no es propiamente lo que él dice, ¿no? O sea, en el fondo, cuando él dice teología de rodillas es para decir la distinta de teología de escritorio, lo que quiere decir es que la teología se incorpora, digamos, la espiritualidad, la relación con Dios se incorpora totalmente en el estudio teológico. Y a mí me parece, y por eso lo digo muy, muy sutilmente, está justamente cuando habla de la persona como misión y en todo el drama de las libertades, porque en el fondo lo que determina a un ser humano, dice, lo que determina al ser humano es que, dice, cuando habla del concepto de persona, dice, esto es bien importante el punto, porque dice, el concepto de persona normalmente se dice es un sujeto espiritual, sujeto espiritual o subsistencia individual de naturaleza espiritual, dice, pero eso hace que usted, persona, sujeto espiritual de naturaleza, y usted no hay una diferencia, en cuanto a personas son exactamente lo mismo, lo cual tiene un valor, todas las personas son iguales. Pero en Dios, las personas son lo que lo distingue, o sea, el Padre es persona y el Hijo es persona, justamente en un concepto distinto de persona, porque lo propio del Padre es ser Padre, eso es lo personal, y lo propio de la persona del Hijo es ser Hijo. Y entonces, la persona es lo que individua a la persona trinitaria, y el concepto de persona es teológico trinitario originalmente. Conclusión, dice, fue una mala cosa y por lo tanto el ser humano, ¿qué es lo que es la persona del ser humano? Es la relación, o sea, es lo que yo soy para los demás, pero lo que soy para los demás es necesariamente parcial, porque Marcela me mira y me dice que buena persona es, pero mañana se enoja conmigo y me dice es pésima persona. Entonces mi ser personal va cambiando según. Dice, hay un único que no cambia, que es Dios. ¿Cómo me mira Dios? Entonces, la persona es lo que Dios ha deseado para mí, lo que me mira Dios. Y por lo tanto, lo que yo soy para Dios, eso es lo que yo soy, lo más auténtico mío. Y termino con esto. ¿Y qué es lo que soy yo para Dios? Lo que soy yo para Dios es lo que soy ahora, como tal, con mis virtudes, pero también es lo que es Jesús resucitado. Y por lo tanto, Dios me mira con dos ojos, uno como soy y uno como Él quisiera que yo fuera glorificado en Cristo. Y por lo tanto, toda mi vida es que el que soy llegue a ser el que Dios quiere que sea. Pero el que soy, Dios me ama absolutamente y quiere que yo sea así porque se amó. Entonces, la espiritualidad, la santidad está totalmente incorporada en eso, porque yo voy reflexionando la teología y la relación de Dios con el ser humano y la fe justamente en el mismo proceso en que yo me voy configurando con Cristo, haciéndome uno con Cristo. Entonces la reflexión, entonces en ese sentido, en ese contexto está el tema de la santidad. Y por eso ponen a los santos como los que han logrado y han reflexionado en ese sentido. Bueno, pero tengo otra pregunta. Sí, pregunta. Tenemos un minuto, sí, pero te la voy a decir. Porque me parece importante. Vos hablaste, dijiste dos cosas que las quiero tomar ahora para introducir la pregunta. La primera, que estamos frente a un autor extraordinario. Baltasar es un autor fascinante. Si te deja fascinar, te da entusiasmo, aunque es muy difícil de seguir y realmente tiene muchas aperturas, muchas cualidades, no las voy a repetir porque ya las dijo muy bien hoy nuestro presentador, ¿no? Nuestro invitado. Pero vos dijiste también tiene límites, y normalmente cuando una figura, una personalidad es tan descollante, los límites
pueden pasar a veces muy de largo o muy rápido. Entonces yo me quiero detener un poquitito, un minuto aunque sea en eso, y sobre todo desde este ángulo. Baltasar es un autor europeo, nosotros somos latinoamericanos, ¿no? Entonces ahora me pongo la camiseta, digamos, y desde una recepción local de Baltasar vos dijiste, bueno, no es muy conocido, es solamente porque escribió mucho y escribió en alemán, o está de igual fue traducido. Bueno, ahí creo que habría como que reflexionar un poquitito más, y yo quiero señalar 2 puntos que a mí me parece que por lo menos nos tenemos que pensar en cuanto a que no está todo en Baltasar. Sí. Él ha puesto, por supuesto, muchísimas perspectivas, muchísimos temas, amplísima fundamentación panorámica de autores, de aspectos de la tradición, pero en cuestión de lo social y lo común de la vida ordinaria, no hablar solamente de la vida ordinaria, sino lo común en el sentido que nosotros entendemos lo vulgar, digamos así, lo popular. O sea, estoy diciendo 2 temas que son fuertes en América Latina en teología y por nuestro contexto, nuestra realidad. ¿Qué me podés decir de eso? Estoy de acuerdo con uno de los dos. O sea, yo creo que lo social, efectivamente, para Baltasar no es un núcleo central. Se le ha criticado que al entender la historia como un drama, un teodrama donde está jugada al final en Jesús, disminuye el valor de lo histórico. Y yo creo que eso es una realidad. Él tiene varias, cuando habla de Gaudium et Spes o cuando habla de la teología de la liberación, en la trilogía que la valora, trata de salir adelante en eso. O sea, yo creo que lo social sí le pone menos importancia por el contexto, que no lo ve tan central allá, pero valora y ha dicho que el tema de los pobres, por ejemplo, en Latinoamérica es una voz del espíritu. O sea, creo que no siendo un elemento que para él es importante existencialmente, algo dice, y claro, es una limitación cultural si tú quieres. Ahora, respecto a lo común, a lo comunísimo, yo creo que no, por la siguiente razón. Porque en realidad toda su elaboración de la literatura, ¿por qué la literatura? Esto yo lo conversaba con Cecilia y creo que en ella me iluminó también. O sea, la literatura te pone al tapete lo común, lo simple, lo inmediato. Entonces, de alguna manera, en todo su trabajo, y leyendo las cosas de literatura, él valora lo divino de cada una de la historia humana común y corriente. Si es que te entendí bien la pregunta o el comentario, ¿no? En lo común. Y en ese sentido, lo comunitario, claro, menos, ¿te fijas? Pero, por ejemplo, cuando el Dante realmente se le abre el paraíso, digamos, el purgatorio, digamos, pasa del purgatorio y lo deja en las puertas del paraíso, es el amor de una mujer que lo lleva al cielo. O sea, eso es valorar. O sea, a él no lo lleva Virgilio, podría ser Virgilio el que lleva, y no lo lleva Virgilio, lo lleva a Beatriz, que es su amante. O sea, el amor humano desplegado en lo que abre las puertas a Dios. Entonces, y así tantas otras obras como El zapato de raso que le gustó tanto. O sea, en el fondo va mostrando cómo en la vida está Dios. Entonces yo creo que leyendo su literatura lo demuestra con mucha fuerza. Ahora sí, efectivamente, no tiene la sensibilidad latinoamericana en algunos puntos, y eso es así. No digo para que nosotros lo tengamos presente. Ahora, pero yo creo que no las tiene así, pero el valor del otro para mí es tremendamente importante, y creo que en Latinoamérica justamente el tema del otro como otro es el tema que nos revela. Pero gracias por eso. Gracias, Virginia. Bueno, podríamos seguir hablando 30 años estudiando el autor. Ya nos tocará el turno en la cabaña. Sí. Eso es. Se dan cuenta, podríamos seguir hablando y preguntando mucho, no solo por la magnitud del autor, sino porque hemos asistido a una conversación. Quiero detenerme ahí. Se nos ocurren muchas ideas porque lo mejor de nuestro pensamiento surge en el diálogo. Me parece que es un hermoso también aprendizaje esta mañana, que Carlos, te vamos a pedir que cierres un momento. Primero quiero decir una palabra de gratitud. Empiezo por José Carlos y por Hernán, que asumieron la tarea de organizar junto con otros esta celebración de los 60 años del Concilio Vaticano II, de la segunda etapa de la Facultad de Teología, cifrados, simbolizados en los 60 años de la revista. La Facultad de Teología, después de la revista, tiene ya más años
de la Facultad de Teología antes de la reforma. Lo segundo es a Rodrigo en 3 sentidos. Primero, a la hermana Facultad de Teología de Santiago de Chile. Hace muchos años que varios de nosotros estamos en diálogo con algunos que fueron sus profesores y sus colegas. Eso comenzó en la Sociedad Argentina de Teología, cuando comenzó a invitar profesores importantes de esa facultad, y luego siguió no solo de sociedad a sociedad. La sociedad chilena se inspiró en la Sociedad de Teología Argentina, sino de facultad a facultad. Y entonces allí decanos y profesores invitaron a decanos, profesores y profesoras de la. Yo fui en 2002, ¿te acordás? Esto tiene que ver con un camino que queremos profundizar y que lo hemos llamado simbólicamente un intercambio académico y una alianza estratégica, de la cual estamos hablando con profesores y autoridades de la Facultad de Santiago. Lo segundo es a Rodrigo como patrólogo y dogmático. Y en ese sentido, él ha hecho un camino junto con un hermano y amigo, como es el padre Samuel Fernández, que estudiaron patrología, pero que se han desarrollado luego en la enseñanza también de la dogmática. Cuando estuve en Roma por las reuniones previas al sínodo, compré el último libro de Samuel, Redescubriendo a Jesús, ahí está del título. Se lo recomiendo a todos. Los primeros debates cristológicos y su relevancia para nosotros. Sí, el título de fantasía. El descubrimiento de Jesús. El descubrimiento de Jesús. Y le dije a Samuel, veo que aquí no está solamente la ciencia del patrólogo, sino ya la sabiduría del teólogo, la madurez del teólogo. Lo mismo podemos decir de Rodrigo, que no lo hemos escuchado años anteriores. No está solo la ciencia de que estudió patrología, sino la madurez de un teólogo que no conoce solo lo pensado, sino que piensa el misterio, en este caso sobre los hombros de Juan Vargas. Gracias por eso. Y lo tercero es por estos 3 días. Como en Caná, el mejor vino ha estado al final, porque tuvimos 5 reuniones. Él pacientemente y generosamente estuvo en todas, 2 el martes, 2 el miércoles y hoy esta que es la última. También estuvo en algún asadito, en algunas comidas, en algunas conversaciones. Todavía va a haber otras comidas, ¿no? De tal manera que se queda un par de días más. Pero trabajó mucho con nosotros y por nosotros en estos días. Habíamos invitado a 2 profesores de Chile para este encuentro. Él vino y yo te agradezco mucho toda tu entrega, que hoy nos da el mejor vino presentando tu obra sobre Baltasar. Es verdad que también vos has estado muy marcado por los autores que marcaron a la generación de profesores que tuviste en el seminario y en la facultad. Tuvo excelentes profesores que fueron de la patrología a la dogmática, el padre Sañartu, la hermana Navismay y otros. También nosotros estamos marcados por profesores que no leyeron a Baltasar en los 60, salvo fragmentariamente, y casi tampoco lo leyeron en los 70. Pero cuando vinieron las traducciones, aunque tenían los originales, y cuando discípulos de ellos se metían en Baltasar, ellos también lo leyeron y releyeron. Y estoy hablando desde Gera, Ferrara o Caperuti, a varios profesores importantes de los que estamos aquí. Así algunos empezamos a leer a Baltasar en los 70, otros en los 80, otros en los 90, y en la Argentina podemos decir que ha habido, como lo llamaba Marcelo González, una cofradía baltasariana, como también hay una cofradía raneriana, ¿no? También. Pero con esto que Baltasar nos da a todos, y que vos lo dijiste en la categoría de integración, von Baltasar tiene 3 teologías de la historia, que son cristologías de la historia, y una se llama el todo en el fragmento, es la integración.
Pero en el libro sobre la catolicidad o lo católico, él dice catolicidad es capacidad de inclusión universal. Y eso lo has mostrado presentando su teología. Y también lo has compartido en estos días, donde te hemos incluido en nuestra facultad y en nuestros corazones, y algo de nosotros lo incluirás también Así es. en tu camino teológico. Así que muchas gracias, Rodrigo, por todo esto compartido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a todos.